Hola a todos, bienvenidos al podcast de la Asociación Nacional de Psicólogos en Acción. Yo soy Sandra y hoy tenemos con nosotros a un psicólogo, Ricardo Molinero. Un placer tenerte aquí con nosotros. Igual, encantado de estar aquí. Hoy hablaremos con Ricardo un tema muy importante para muchos padres y madres, que es la comunicación con hijos adolescentes. Para empezar, Ricardo, me gustaría preguntarte algo fundamental. ¿Por qué es tan importante que los padres y las madres tengan una comunicación efectiva con sus hijos? En primera instancia tenemos que entender el momento, digamos, de desarrollo que están teniendo los niños en ese momento, ¿no? Tanto preadolescencia como adolescencia como adulto joven, y es dos cosas muy importantes. Uno es la valoración social, o sea, es decir, empiezan a, digamos, que componerse un poco estatus sociales, ¿no? Pues quién es un poco más de una cosa, un poco de la otra, si sirvo, si no, un poco de comparaciones y también de desarrollo personal, sobre todo identidad, ¿no? De quién soy, para qué sirvo, qué quiero ser, etcétera, ¿no? Entonces, los padres como figura principal de apego son los encargados de dar esa seguridad a los niños para que vayan a explorar el mundo, así diciéndolo a grosso modo, y que luego cuando vuelvan pues tengan un sitio, un refugio pues donde pues o llorar o desahogarse, pues comentar un poco qué es lo que ha ocurrido, que no les juzguen, ¿no? Que se les pueda dar soluciones, ¿no? Porque al final, aparte de padres, tenemos que criar, tenemos que educar, ¿no? O sea, tenemos que enseñar un poco cómo va la vida, que pues como vemos perfectamente en nuestros adolescentes o preadolescentes, pues de la vida saben más bien poco, ¿no? Entonces, por eso me parece muy importante, porque si un chaval pues, que lo está pasando mal en el colegio, en clase, en el fútbol, en clases particulares, etcétera, vuelve a casa y la casa no es un lugar seguro, ese, digamos que tormento mental que tiene y emocional sobre todo, ya sabemos que los adolescentes son altamente intensos a nivel emocional y muy susceptibles a todo, pues encima vuelven y no tienen un lugar donde descansar, pues eso va dando vueltas. Y está todo el rato, ¿no? Todos necesitamos descansar del trabajo, del ejercicio, de la gente, etcétera, ¿no? Pues los niños también necesitan ese lugar seguro y la casa ha de serlo. Bueno, pues con esta información parece fundamental que los padres consigan esta comunicación efectiva con sus hijos. Pero es cierto que esto no siempre es sencillo. Entonces, ¿qué barreras o dificultades pueden tener los padres a la hora de poner en práctica esta comunicación? Yo diferenciaría aquí un poco más el tema de barreras desde los padres y barreras de los niños, ¿no? Que están un poco basadas en lo mismo. Como hemos dicho antes, están buscando su identidad, ¿vale? Por eso demandan muchísimas veces, pues, no me sigas, no me digas, déjame solo, yo lo sé hacer, etcétera, ¿no? Hay muchos temas que ellos se los toman pues muy personales e intentar invadirlos como tal pues es un poco pues una ofensa, ¿no? Por eso muchas veces o tienen la costumbre de cerrarse y echar marcha atrás, o sea, es decir, no hago nada, no comento nada que llame la atención para que no me pregunten, o el otro lado, cada vez que me preguntan, pues estallo muchísimo, ¿no? Entonces, barreras desde los padres, pues normalmente y las más importantes son todo el tema cultural y de edad, ¿no? O sea, es decir, son generaciones distintas, con una cultura distinta. Pues en nuestro caso actualmente, pues ahora mismo pues los chavales saben muchísimo más de, pues yo qué sé, pues de sexo, de drogas, de suicidio, de alcohol, de todo tipo de cosas, muchísimo más de lo que saben nuestros padres. Entonces, la forma de abordar que tenían, pues digamos que nuestros abuelos o familiares más mayores a nuestros padres es completamente distinta a como tiene que ser ahora, ¿no? Entonces, esas diferencias culturales y de época, pues puede ser un poco complicado. Añadiéndole que nosotros como padres, pues queremos ir más tranquilos y los chavales lo quieren todo rápido. Entonces, cuanto antes solucionemos esto, cuando antes lo hagamos, y tú quieres ir con toda la calma del mundo, ¿no? Pues esa diferencia yo creo que sería la más importante. Luego, pues puede haber algún padre que le dé vergüenza, miedo, tenga falta de información, ¿no? Pues depende de lo que le toca hablar con el chaval o la chavala. Y por parte de los niños, de los adolescentes, pues un poco pues en la misma línea, ¿no? Encajan un poco a los padres pues los padres son A, B y C, sirven para estas tres cosas, y si nos salimos de ahí, pues da un poquito de vergüencita, ¿no? Un poco de... Ya voy hablando estos temas con mi padre, si ya me cuesta entenderlo yo mismo, me cuesta hablarlo con los amigos, porque pues igual tienes amigos o familiares que promueven mal este tipo de comunicación, o puede que vayas en un grupo de amigos o en un colegio o en una familia en la que pues, estos temas cuesten un poco más, ¿no? Pero siempre es importante intentar pasar esta barrera. O sea, pasar vergüenza es algo completamente normal, ¿vale? Al principio, sobre todo, porque cuando intentamos hablar con nuestros adolescentes, el problema principal suele ser que intentamos hablar con ellos de una forma un poco estructurada, ¿no? Pues vamos a seguir estos pasos, este tal, este no sé qué.
pues vamos a intentar formar primero una alianza un poco más segura, más dinámica y así estos temas pues serán un poco más fáciles, ¿no? Para superar esta barrera pues del miedo, etcétera, ¿no? A veces incluso podemos interponer esas barreras sin darnos cuenta, por ejemplo, utilizando ciertos estilos de comunicación, ¿no?, que impiden un poco esto. ¿Cuáles, por ejemplo, podrían ser esos estilos de comunicación que dificulten un poco la comunicación? Tenemos que entender que los estilos de comunicación, fuera de que alguien vaya a algún lado, pues digamos que a una charla o talleres que les ayuden, normalmente el estilo de educación familiar es lo que suele determinar un poco el cómo nos comunicamos, ¿no? Estamos hablando de familias pues un poco más autoritarias, ¿no? Mucho orden, mucha cosa, pero comunicación más bien poca. Tenemos que entender que la comunicación, cuando tratamos en estos temas, aparte de dar información, se trata un poco pues de crear un ambiente seguro, una proactividad de ir contándonos pues qué tal el día, la gente, las cosas, las preocupaciones, etcétera, ¿no? Entonces, en estos ambientes pues no suele haber ese tipo de comunicación. Tenemos también totalmente lo contrario, ¿no? Una crianza sin límites, que está muy bien en algunos aspectos, pero dejar al niño sin consecuencias y con un apoyo incondicional muchas veces acaba acarreando que el niño pues tenga problemas con la tolerancia a la frustración, ¿no? Que es totalmente lo contrario que sería el otro niño, ¿no? El otro niño es un poco más complaciente, ¿no? Entonces, como nuestra intención es que la comunicación sea total y haya de todo tipo de temas a los que hablar, pues ceñirlos a estas cosas pues está un poco crea problemas, ¿no? Obviamente, hablar demasiado, porque si eres muy laxo y hablas muchísimo, las conversaciones acaban por no tener valor. Y si eres muy autoritario, las conversaciones son básicamente pues para informar, ¿no? Obviamente ya depende del grado de intensidad. Tenemos que tener en cuenta, pues en el otro eje, ¿no? El hecho de la gente que es menos afectiva y más indiferente, ¿no? Si yo tengo un familiar en casa que le da completamente todo igual, pues estoy acostumbrado luego a guardarme todo y a no comentarlo en ningún lado, ¿vale? Igualmente, si encuentro algún sitio donde pues comentar las cosas fuera, pues un psicólogo, amigos, tutores, profesores, etcétera, en casa sigue siendo un error porque nadie se preocupa por mí, ¿no? Entonces, cómo se llevan las conversaciones son muy distintas, ¿no? Y luego, pues digamos que el lado totalmente contrario, ¿no? Pero negativo, es decir, la pasivo-agresividad, ¿vale? Parece que se preocupan muchísimo por ti, pero lo que se preocupan es, pues, dicho mal y pronto, de que no moleste, de que no den la murga, ¿no? Entonces las conversaciones acaban convirtiéndose en una guerra, en a ver quién tiene más, para ganar al otro, para defenderme, para que no me digan, para poder decirle yo a la otra persona. Y obviamente, pues esas dinámicas de conversación, cuando la intención es que sean positivas y fructíferas, pues obviamente no sale bien. Y pensando en la frecuencia, muchos padres se preguntan quizá con qué frecuencia deben tratar temas como por ejemplo la sexualidad, las drogas, temas un poquito más complicados. Hombre, yo no hablaría de frecuencia, no creo que esto sea, pues como os he hablado, ¿no? La idea de establecer esta comunicación es que a la larga pues hay una proactividad y tú no tengas que buscar a tu adolescente, ¿no? Que es lo que suele ocurrir. Entonces, tenemos que tener en cuenta que una frecuencia pues parece que determina ya que tenemos que hablar cada X tiempo. Nada, totalmente lo contrario. Hay que hablar pues cuando sea necesario y de hecho dar siempre pie al adolescente a que haya temas que no hayamos comentado y luego pues nosotros le demos la seguridad para que nos lo comente, ¿no? Yo creo que habría que diferenciar entre si el tema nos atañe en el momento, o sea, es decir, ha ocurrido algo a nivel cercano de familiares, noticias de la ciudad, le ha ocurrido a alguien del círculo pues o nuestro familiar personal o del chaval, pues que ha ocurrido algo con los de clase, ¿no? Que en ese caso, pues habría que abordarlo, pues digamos que lo antes posible, ¿no? Siempre siempre primero informándonos un poco del tema, ¿no? Pues para no entrar, digamos que en tierra de nadie, sin saber por dónde estamos moviendo, y tener en cuenta lo que a mí me parece que son, digamos que las tres puntas, ¿no? El triángulo de una buena comunicación con los adolescentes, que primero sería la escucha activa, es decir, una escucha sin juicio, una escucha en la que a veces, pues como padres, toca tragarse alguna cosa que nos gustaría comentar, algún gesto que queremos hacer, que a veces la cara pues, nos subtitula un poco lo que estamos pensando y eso al adolescente pues, no le gusta. ¿Por qué? Porque se siente juzgado, ¿vale? Tenemos también la validación emocional, ¿vale? Estamos hablando de personas con, digamos, con un bagaje emocional muy corto, muy intenso, descubriendo un montón de cosas nuevas, de conceptos abstractos nuevos, entonces emocionalmente están un poco perdidos, ¿vale?
¿vale? Necesitan, obviamente, que cuando les digan que están tristes por algo, tú no le digas, pues que completamente normal, que has hecho no sé, no sé cuántos, pues lo deberías estar, no sé, pues deberías estar enfadado, triste, tal. No, vamos a ver, vamos a intentar averiguar cómo siente esa persona y demás, ¿no? Y luego lo tercero sería algo así como un apoyo sin juicio, ¿no? O sea, es decir, tengo que intentar ver la vida de mi adolescente desde sus ojos, porque yo lo puedo ver más o menos problemático, más o menos importante, pero la importancia que yo le tengo que dar es la importancia que le da mi adolescente, ¿vale? Obviamente, si digamos que hay una distorsión muy grande de la realidad, ¿no? Pues debido a lo que sea, un trastorno congénito, psicológico, porque ha sido una situación medianamente o altamente traumática, ¿no? Depende de en lo que estemos metidos. Pero dentro de esta normalidad, con estas tres cosas, pues vamos bastante bien. Entonces, frecuencia, no. En el otro caso, que es que no nos atañe en ese momento, sino que simplemente nos haga a nosotros, y me he dicho, pues ahora está empezando a salir, pues me gustaría quedarme tranquilo hablando de que mi hijo sabe cosas, pues yo qué sé, pues de las ETS, cosas del suicidio, cosas de beber alcohol y de los problemas que tiene, ¿no? Pues dejar un poco claro que quitando algunos momentos, pues que igual no es vamos a decir, plausible ponerse a hablar, pues porque el chaval o la chavala pues tiene un mal día, una mala semana, el resto de momentos nunca hay momento perfecto, ¿vale? Nunca no va a haber en el ordenador una notificación que te diga, hoy, entre la temperatura, lo que está tu chaval, tal, no sé qué, tranquilo, no. Vamos a hablar. Siempre intentando pues con la estructura que hemos dicho, ¿no? Y escuchar sin juzgar, intentar apoyar sin ponerlo a él como el objeto central del problema, ¿no? Pues en vez de decir que podrías haber hecho una situación, ¿qué se podría haber hecho? ¿No? Y obviamente la validación emocional, ¿no? Entonces yo no hablaría de frecuencia, hablaría pues de estos dos casos, ¿no? Pues cuando el tema nos atañe y tenemos la excusa de hablar y cuando no tenemos la excusa de hablar, pero a nosotros pues nos parece importante, cosa que también tenemos que comunicar al adolescente, ¿vale? El adolescente no es tonto, es una máquina de adaptabilidad, entonces aguanta bien los golpes, caso de que se den, claro, y llevan muy bien el que se les confíe, se les dé autonomía y que no hace falta hacer una charla de 2 horas. Si damos 20 minutos, yo veo que lo llevo claramente calmado y le digo, oye, mira, pues tengo dudas, pero veo que lo controlas. Ya miras comentando si pasa cualquier cosa, lo que sea, ¿no? Eso es un poco dejarnos, esto es un poco, igual de primera suena un poco feo, pero es un poco como con las mascotas o los animales cuando los conoces, no tienes que obligarles o invadir su privacidad y sus temas, tienes que hacerles ver que pueden entrar dentro de esa zona segura que estás tú y pues el resto del ámbito de la casa que esté y pueden comentarte las cosas. Entonces, frecuencia ninguna realmente, hablar pues cuando nos ataña o cuando nosotros creamos que es importante pues por la edad que tiene o por los eventos sociales que van a ocurrir, ¿no? Y dejarles claro que pueden volver y que la conversación pues va a ser cómoda, va a ser rápida, no se va a juzgar a nadie, no es un examen a ver si sabes o no sabes, sino es un poco pues también el informar al chaval de que también te tienes que quedarte un poco tranquilo, ¿no? Que como padre, joder, tienes esa obligación. Un poco según las circunstancias y las necesidades. Efectivamente, entonces de frecuencia, pues bueno, pues no creo yo primero que haya que estructurar tanto las conversaciones con los niños, creo que la cosa es llevarlo a que acabe saliendo natural y que oye, pues hay temas que por hablarlos más no va a solucionar nada más. Igual, de hecho, hasta el chaval se cansa. Estamos hablando por lo que hicimos nosotros, que nosotros podemos hablarlo más veces y llevarlo con más tranquilidad, pero el chaval es todo rápido, inmediato, me lo sé, no me lo sé, me importa, no me importa. Entiendo que además tener esta comunicación, ahora que estamos en la era digital, se vuelve un poquito más complejo para los padres, ¿no? ¿Cómo influye esta nueva comunicación digital en esta comunicación? Unido al tema de la identidad, tenemos que entender, y los padres van entendiendo cada vez más, padres, abuelos, gente pues, de otras generaciones, que el móvil no es ya solo una herramienta, es algo personal, es algo nuestro, es algo mío, ¿vale? Tu habitación, tu sofá, tu tal, empiezas algo como tu ropa. Es mío y me lo tienes que pedir permiso. Habrás pagado tú, etcétera, todo lo que pueda decir el padre, pero el chaval se lo toma como algo suyo, ¿vale? Pues, obviamente yo como psicólogo pues obviamente recomiendo que todos los temas del móvil y pantallas pues se siga, digamos que según las necesidades del niño, o sea, es decir, yo siempre apoyo que hasta los 7 nada de pantallas, hasta los 11, 12 pues todo el tema de pantallas pues relativamente controlado por los padres y ya luego hasta los 14, 15 pues el tema del móvil, ¿no? Igual un poquito antes, depende, siempre fastidia, ¿no? Pues tú quieres que tu hijo no lo tenga y el resto del mundo lo tiene y tu hijo lo demanda, ¿no? Pues yo digo que es un poco también a base de las necesidades que tenga el chaval, ¿no? Y de lo que quiera cada familia, no es obligatorio ni darse a los 10 años, que espero que no, ni dárselo a los 21, ¿no? Entonces, ¿qué problema es esto? Que cualquier cosa que nosotros queramos pedir al chaval o a la chavala del móvil es invadir su privacidad,
¿vale? Tenemos que entender que ahí tienen sus amigos, ahí tienen sus juegos, tienen su entretenimiento, parece que no, pero tu feed de Instagram, de TikTok, etcétera, dice mucho de ti, de lo que buscas, de lo que escuchas, de lo que oyes, de qué te importa, lo que no aparece obviamente pues te da bastante igual, etcétera. Entonces un poco, ellos se sienten un poco como invasión a la privacidad. Entonces yo animo siempre a que si por alguna razón tienes que comunicarte con tu adolescente, siempre que pueda ser por llamada, ¿vale? Los mensajes pues dan hueco a malinterpretaciones, a que el chaval no los vea, a que los deje pasar, etcétera, ¿no? Intentar pues que la comunicación sea un poco más fluida y muchísimo mejor en llamada, ¿no? Algo un poco raro porque normalmente cuando un adolescente vive en casa, ¿no? Al menos que, pues, yo qué sé, pues, has ido internado por alguna razón, pues viva afuera, yo qué sé. Y luego también, unido a esto, el control. Estamos hablando de que queremos buscar una buena comunicación, queremos buscar que nuestro adolescente por él mismo nos cuente cosas y nosotros buscar o averiguar la manera, dar con el truco para que nuestro adolescente quiera hacerlo, ¿no? Y una cosa muy importante es el tema de móviles cuando estamos hablando y con comidas y demás, ¿no? Que bueno, pues igual no es la pregunta, pero si está, lo relacionamos con eso, que me parece muy importante. Pues los móviles para los adolescentes y las pantallas, haciendo así un resumen a grosso modo, fastidia su atención, ¿vale? Si tú le das todo el día chucherías, no va a querer algo con otro valor nutricional, pero otro un poco más. O sea, un poco, de hecho, más grave porque afecta a todo, ¿no? Si tu nivel atencional, pues siempre requieres de estar con el móvil, eres incapaz de ver una peli, eres incapaz de tener una conversación o eres incapaz de estar simplemente incómodo en el sitio, ¿vale? ¿Qué buscas el móvil? Pues eso, pues nada de móvil en las comidas, en los desayunos, en la cena, si estamos merendando todos o nos vamos por ahí, nadie toca el móvil. Se trata un poco pues de buscar ese control sobre el móvil y que nuestro chaval se acostumbre a hablar. Por lo que digo, si tú le dejas, que es totalmente permisivo, con que él haga lo que quiera con el móvil, pues puede salir bien, puede salir mal, pero en cualquier caso fastidiará en cierta medida el que esté con el móvil y tenga esa salida, porque oye, pues hay que buscar herramientas, porque en el futuro no te van a dejar utilizar el móvil cada 2x3, ni te vas a poder evadir, vas a buscar relaciones y me siento incómodo, entonces busco el móvil y dejo de hablar, tal, ¿no? Pues un poco les va a fastidiar mucho a los chavales, pero a la larga ayuda muchísimo, ¿no? Entonces, móviles, pues lo menos posible y pantallas hasta que toque y cualquier cosa que tenga que ver con llamadas y demás o comunicación, pues intentar hacerlo por teléfono, ¿no? Porque además así, oye, pues practicamos en que la otra persona, que es el chaval, se sienta cómodo con nuestra voz, con nosotros viendo, ¿no? Además, tenemos que tener en cuenta que como está libre de interpretación, porque no ven gestos ni nada de lo que tú haces, puede ser más fácil, ¿no? Para la gente, pues lo que he dicho, pues, que puedes subtitular con la cara o con gestos, o que quieres ser permisivo y aguantar la conversación que te está dando, o que quieres reñirle por algo, pues por el móvil te lo puedes saltar, me refiero. Que se puede aprovechar perfectamente eso para aumentar y mejorar la comunicación. Se dice que a los jóvenes de ahora les incomoda un poco lo que es el tema llamadas por teléfono. Es verdad que se dice que prefieren los mensajes. No sé cómo puede afectar esto o cómo se puede atajar un poco. Hombre, mientras sea, digamos que la tontería de llama tú al Telepizza, que a mí me da vergüenza, pero luego para el resto de cosas pues te lo lleves bien, pues no hay ningún problema. Pero obviamente denota algo muy importante y es primero esa vergüenza o ese miedo que tenemos a cagarla en público, cosa que obviamente si tenemos el móvil siempre a mano, la tablet o la tele o el PC o lo que sea, pues es un problema bastante grave porque nos vamos a encerrar ahí en vez de intentar buscar soluciones para intentar hablar, ¿no? Ese tipo de cosas. Y que desde luego, pues unido a ello, que no tenemos las herramientas, ¿no? Si a mí me da vergüenza y no lo quiero enfrentar, oye, pues igual estamos infantilizando un poco demasiado una situación que deberíamos normalizar. Es decir, que no estás haciendo nada importante, que no estás llamando a emergencias, que no estás tal, que estás pidiendo una pizza, que estás llamando a un amigo, que estás tal. Obviamente es mucho más sencillo esconderse los mensajes. Los puedo leer, me pienso en la respuesta y ya pues cuando la tenga clara y me apetezca, pues le contesto. Cosa pues que obviamente pues no ayuda a las conversaciones porque en el día a día no puedes dejar a alguien en visto en mitad de una terraza o de una reunión para ver, pensarlo y demás. Entonces, mientras no cree problemas en estos ámbitos, pues yo diría que, bueno, pues ya siga solucionando, ¿no? Pero si ya crea en la adolescencia este tipo de problemas, de no poder hablar en público, de no poder hacer cosas en grupo, de me da vergüenza y me da miedo todo lo que sea hablar y exponerme y por lo tanto me encierro en el móvil o intento rehuir de las situaciones, pues lo que tenemos que hacer es
depende de la gravedad, pues intervenir como padres o intervenir con un profesional, ¿no? Porque igual estamos hablando ya de, pues, igual ya irnos un poco al extremo, pero de algún tipo de ansiedad social o de Ujú. miedo a las multitudes, a la exposición de uno, etcétera, ¿no? Es un poco pues como agravar ese miedo que tenemos. Pero si no crea ningún problema, pues bueno, pues sí que es un poco mi opinión personal, infantilizar un poco algo que sea muy sencillo, porque oye, pues si tienes un problema, la intención es ir a por él y solucionarlo. Pero bueno, si solamente es para pedir telepizza o algo así, pues no creo yo que sea muchísimo problema. Ujú. Pero sí, sí puede desbocar en que no tengas las herramientas y que ese miedo crezca muchísimo más si no estés acostumbrado, porque lo siento, pero la vida es en vivo. No puedes dejar a la gente en visto, ni en mensaje, ni archivarlo, ni verlo con el móvil sin meterte en WhatsApp y ya veo que respondo, ¿no? Ujú. Cosa que pues nos va a venir muy bien. Además, en la etapa de la adolescencia, los adolescentes suelen tender a guardarse más secretos. Entiendo que con las tecnologías esto se incentiva mucho más. ¿Cómo puede afectar esto a su bienestar psicológico? Guardar secretos es buenísimo. De hecho, depende de qué autores, es como un hito que hasta tiene gracia, ¿no? El momento en el que el chaval descubre que no es el centro del mundo, que no hay cámaras vigilándole, que su madre o sus padres no tienen gente en el colegio viendo a ver qué hace para tal, y que, leñe, que puedo guardar secretos, que me los puedo quedar para mí. Entonces, tiene cierto valor porque yo no voy a guardar secretos de tontería, obviamente, ¿no? Secretos que a mí no me importan. Voy a guardar secretos bastante gordos, ¿no? Ujú. Entonces, ¿es un problema guardar secretos? No, de hecho es buenísimo el descubrir dentro del desarrollo que un chaval descubra que puede guardar secretos y que no está siendo vigilado por yo que sé quién, cosa que es sensación que suelen tener los niños, pues eso, en comentar las cosas, o si les presionas un poco, se creen que tú ya lo sabes todo, ¿no? Pues no es un problema. El problema sí que puede ser, unido a lo que dices, que se encierren. Pero eso ya va fuera de los secretos. Quiero decir, tendría que ser pues, un secreto muy vergonzoso para contar. Una situación de clase o el colegio social o en la calle o me he ido a comprar y yo qué sé, yo tiene una estantería en una tienda. ¿Vale? Esos secretos, pues realmente es un poco tontería, pero lo que hemos dicho antes, cuando tú escuchas al adolescente tienes que verles el valor que le da a él, ¿vale? Tú le puedes dar X valor a unas cosas u otras, pero al adolescente le va a dar completamente igual. Va a darle valor a lo que le importa, que suele ser desarrollos de personas, es decir, si valgo o no valgo para lo que yo me quiero dedicar, y valoración social, es decir, tengo que quedar bien socialmente, ¿vale? Entonces, el que se guarda secretos no es un problema. El que no pueda soltarlos en casa en caso de que él tenga la necesidad, sí que es un problema, ¿vale? Ujú. Porque significa que la casa no es lo suficientemente segura o no tenemos la dinámica bien puesta como para que el chaval se suelte. Encerrarse, pues bueno, pues si vemos que el chaval se está encerrando demasiado, lo que tiene como tal, pues yo no diría que es un secreto, es una situación incómoda que no le deja pensar en otras cosas, que no le deja, pues yo qué sé, pues estudiar, centrarse, hablar bien con los amigos, estar a gusto en casa, etcétera. Y yo diría que ahí sí que puede haber, de que ahí sí que hay un problema y que ahí sí que habría que intervenir como padres y depende del caso de lo que sea, pues tal. Pero no creo yo que haya una relación directa entre guardar secretos, algo que todos hacemos y que es muy normal, porque al final cuando estamos haciendo nuestra identidad vamos haciendo rangos, ¿no? Pues que le cuento a mis amigos, a mi familia, a mi tutor, a mis compañeros de clase, a mis colegas, a mi familia, y luego hay un pequeño circulito que eres tú, ¿vale? Entonces, en ese caso, pues hay cosas que son tus secretos. ¿El problema es tener secretos? No. El problema sería cuando uno de esos secretos es secreto porque me da vergüenza soltarlo, porque me da miedo y además no puedo hacerlo. Pues porque no tengo a nadie con quien hacerlo, ¿no? Yo creo que iría más por esa línea. Y en caso de que los secretos, por ejemplo, estén relacionados más con un tema sexual o con un tema de drogas, ¿cómo podemos plantearlos? Hombre, de primera ya saber que el chaval o la chavala no es tonto, ¿vale? Ya sabe que esté haciendo mal, ya sabe que, pues bueno, pues que a nivel social pues puede dar un poco de vergüenza, ¿no? El admitir ese tipo de cosas y con los padres aún más, ¿vale? Porque aunque a los padres les parezca que los hijos no escuchan nada de lo que dicen los padres, lo escuchan todo y mucho más complicado, lo sienten todo, ¿no? Entonces, yo creo que el problema ahí, pues del chaval, pues ese miedo a ser juzgado, a que le digan, en vez de lo que busca el chaval son soluciones, ¿vale? Lo que decíamos antes. No tienen bagaje de vida. Les cuestan las cosas, no saben qué hacer, no saben si es lo correcto o no es lo correcto, muchas veces van por impulsos, ¿no? Entonces, ese miedo, esa vergüenza, ese que me juzguen,
quedarme como el que ha hecho algo o el que ha hecho lo otro, ¿no? Nosotros como padres, pues lo que hemos dicho antes de escucha activa, validación emocional y entendimiento de la otra persona, ¿no? El que sepan que no van a ser juzgados, el que sepan que nosotros vamos a intentar buscar soluciones, vamos a mirar el problema como es un problema. Tú no eres el problema, obviamente, tú como chaval, no te puedo decir tú tendrías que haber hecho esto, tú tendrías que haber hecho lo otro. ¿Qué se podría haber hecho en la situación? Preguntar sin juzgar el por qué ha ocurrido. No decir es que siempre es así, lo has vuelto a hacer, no. Oye, mira, obviamente hay un rango de acción, ¿no? Entre los chavales que se van pues un poco más de intensos a un poco más de timidillos, ¿no? Pero si vemos que de esa normalidad se salen un poco más, pues igual tenemos que empezar a pensar un poco ya, pues qué está pasando. Y en vez de echarle la culpa, en vez de decir que él es el creador del problema, en vez de que hacerle creer que la ha vuelto a cagar, que la ha vuelto a fastidiar, etcétera, pues simplemente abordar el problema como lo que es. Un problema que es un problema para ti y es un problema para mí como padre, pero también para ti. Entonces yo lo entiendo, no te echo la culpa, intentamos ver qué se puede hacer en esta situación en vez de qué puedes haber hecho, porque a ella le estás dando muchísima responsabilidad. ¿Y tienen la responsabilidad? En cierta parte sí, pero por otro lado tenemos que entender que es lo que decimos, no tienen bagaje de vida. Es como soltar a alguien que no juega nunca deportes en mitad de, pues yo qué sé, de una cancha de baloncesto. Va a estar perdido, no sabe qué hacer, igual le da con el pie, con la mano, con la cabeza, prefiero. Entonces tenemos que entender que el chaval va pues con muchísimo miedo de haberle fallado, de haber fallado a la gente que quiere, de no haber vuelta atrás, de que le tachen y lo metan en algún grupo que a él, pues obviamente pues, no te gusta nunca que te encajen, ¿no? En grupos en concreto, porque normalmente esas edades, cuando te encajan en un grupo, suele ser a contra de tu voluntad. Uh-huh. Entonces, yo diría que si va con eso, pues ir con cuidado, no juzgar y abordar el problema como tal, pues el que se puede hacer y por qué el chaval pues ha llegado a estos extremos. Muchas veces los hijos enfrentan situaciones difíciles a lo largo de la infancia y es verdad que la comunicación con los padres puede ayudarles, ¿no?, a mejorar estas situaciones. ¿Cómo puede y de qué manera hacer esta comunicación más fácil esas situaciones? En cuanto a experiencias, digamos, eventos de crisis, experiencias traumáticas, o no necesariamente traumáticas, sino que sean muy gordas, muy importantes, de gran magnitud para la persona, tenemos que tener en cuenta que nosotros, a la hora de procesar información, no es igual que un ordenador, pero voy a utilizar el ejemplo. Un ordenador pues, puede mover 100 de información al día, lo que significa que si le doy 150, pues va a ir mucho más lento, va a tardar más y encima los programas que estoy utilizando pues van a ir peor, ¿no? Pues nosotros tenemos que hacer un poco de ese procesamiento, ¿vale? Si sigues utilizando el símil del ordenador, pues tenemos que tener al chaval, pues obviamente que no se nos sobrecaliente, que no explote, que pueda soltarse, ¿no? Que ese procesamiento de esa situación, pues tal. Entonces, ¿qué busca un adolescente en esta situación? Pues busca desahogarse, busca respuestas, busca que no le juzguen, busca que le traten pues como lo que es. Sí, es un hijo, pero también es una persona y también es un estudiante, no solamente de la ESO de bachiller o de primaria, sino también de la vida, ¿vale? Saben muy bien cuándo la han cagado o no saben si la han cagado, necesita que ni se lo digan. Entonces, ¿qué características tiene de bueno que los padres o la casa sea un sitio seguro para estas cosas? Pues lo primero, un buffer emocional, es decir, yo me suelto, ¿vale? Hay libros que datan que desde la Grecia y tal, pues ya se sabía que el hablar, pues suelta mucho, ¿no? El no guardarte las cosas, ¿no? Además tenemos que tener en cuenta que el momento de la adolescencia, con todas las hormonas, con todos los temas sociales, personales y demás, el cerebro va por 1000. Va por 1000, está siempre sobrecargado y si lo sobrecargas más, pues lo que digo, pues explota, ¿no? Entonces, que ellos puedan ir soltando y todo en casa, es buenísimo. Ese buffer emocional es maravilloso para que no exploten y para que el día que queramos hablar con ellos no simplemente tengan un montón de ideas en la cabeza y ya está, ¿no? Porque obviamente van a seguir creando ideas, o sea, no es lo que nosotros le demos, el mundo le dé, ellos mismos también crean ideas, ¿no? Pues como todos. Entonces, si no dejamos que haya una descarga emocional y de pensamiento, entre lo que ya tienen, que no pueden soltarlo y ellos se van metiendo más conforme los días y conforme la vida les va dando, pues se atosigan una barbaridad y muchos de ellos pues o tienden a encerrarse o tienden a explotar y a ser pues, entre agresivos, destructivos o defensivos, agresivos, ¿no? Que no puedes hablarles porque siempre se ponen a la defensiva y mal. También todo el tema de, digamos que redirección de la narración, es decir, que cuando el chaval te lo vaya contando, tú vayas viendo un poco cómo lo ve él y pues puedes ver incongruencias que él no ha visto,
puedes ayudarle a que él lo vuelva a repetir y se dé cuenta de cómo lo está viendo, ¿no? De si lo está viendo un poco más excesivo, más depresivo, más intenso, si está dejando atrás puntos de vista o perspectivas que él pues no había visto, pues porque lo que decimos, ¿no? Cuando tengo la cabeza a mil y encima no sé de la vida y estoy descubriendo emociones y situaciones nuevas, pues me cuesta muchísimo entender qué es qué, por qué es, para qué, por qué me estoy sintiendo así si me debería sentir así, es malo que me sienta así, ese tipo de cosas, ¿no? Eh, También un poco para el tema de la autoestima, ¿vale? Y de la seguridad, lo que vendría siendo un poco, en resumen, la resiliencia, ¿no? Lo que hemos dicho antes, buscan soluciones. Entonces, los padres tienen que darles algún tipo de solución, no puede ser simplemente las has hecho mal o te chillo, ¿vale? Que esto es otra de las cosas que a los padres les cuesta muchísimo, el tema de que tu comunicación tenga la intención que el padre quiere, ¿no? Porque si yo quiero demostrarte que estoy preocupado y que no quiero que se repita y para ello me quiero quedar además, pues es una situación grave, por lo tanto necesito quedarme aún más a gusto y más con más paz de lo habitual, ¿no? Entonces, muchas veces pues queremos demostrar ese tipo de cosas y lo que hacemos es reñir, es chillar, es no dar soluciones, es realmente no crear una comunicación afectiva, abierta y pues del diálogo, ¿no? Pues si estoy totalmente chillando yo. Y entonces el adolescente lo único que ve es eso. ¿Vale? La gente no puede ver dentro tuya, le cuesta ver dentro suya como para ver lo que estás pensando tú y por qué le estás chillando, le estás riñendo. Entonces lo que va a ver es que en casa no puedo contar las cosas. Y es que encima lo he hecho mal. Y es que encima es mi culpa. Y es que encima no sé qué, no sé cuántos. Entonces el chaval eso pues para la autoestima y para la autopercepción pues es bastante grave, ¿no? Y yo creo que eso sería, pues, como muy en general, la mayor importancia, ¿no? El que puedan soltarse, el que se sientan seguros y el darles herramientas y la motivación suficiente para que vayan otra vez al mundo. Que luego pueden volver aquí y ya descansan. Es un poco, pues, como tiene el círculo de apego, ¿no? De yo dejo ir a mi niño, pasan cosas, viene, me las cuenta y pues a ver cómo viene. A veces que viene bien, viene mal, viene manchado y feliz, viene limpio y triste. Cada cosa hay que ir abordándola, pues, conforme toca y según el chaval que nos toque. Cada adolescente además es distinto y cada uno puede suponer un reto totalmente distinto. Entonces, ¿qué estrategias pueden ayudar a los padres a mejorar esta comunicación? Hablando siempre desde una normalidad, ¿no? O sea, que no, pues no tenga pues una neurodivergencia, no tenga algún tipo de trastorno hereditario, congénito, psicológico que haya ido desarrollando, ¿no? Que en ese caso, pues, aparte de todo lo que voy a decir, habría que adaptar un poco, pues, las medidas, el trato y todo, ¿vale? Pues porque alguien que tiene algún tipo de déficit cognitivo o es autista o tiene un TDAH de manual que no se puede dar quieto, pues obviamente hay que adaptar las conversaciones y todo lo que nosotros hacemos a ellos, porque lo vuelvo a repetir, todo esto es en pos de que luego haya una dinámica muchísimo más fácil, que no haya que buscar a la otra persona nos tenga que buscar a nosotros, ¿no? Estrategias, pues ya las ya dichas, la escucha activa, importantísimo, si un chaval no se siente juzgado y se siente cómodo, se siente un poco como con los amigos y acaba pues largando de todo, ¿vale? Muchas veces incluso cosas que no debería y de repente pues como padre pues ahí ya lo valora cada uno, ¿no? El ver si intervengo y te digo, oye, mira, aquí te estás pasando, o me lo callo un poco y digo, oye, mira, esto es un poco de adolescencia, he ido 45 veces con sus amigos, solo lo han hecho una vez hace un mes, no lo han vuelto a repetir, pues voy a darle ese punto a favor de, oye, mira, pues autonomía que buscan los chavales, ¿no? La validación emocional, o sea, es decir, porque hay gente que le cuesta mucho entender por qué se siente así o qué intención tiene el cuerpo sintiéndose así, ¿vale? O simplemente sienten que no se deberían sentir así, ¿vale? Entonces, el ayudarles a interpretar esas emociones, el ayudarle a ver que, oye, que tú puedes sentir como a ti te dé la gana y que lo importante realmente es luego saber el por qué te has sentido así, ¿vale? El por qué estás triste cuando deberías estar enfadado o por qué estás preocupado cuando deberías estar triste, ¿vale? Y ver qué hacemos luego, ¿vale? Porque no nos podemos quedar siempre encerrados en la emoción-respuesta y ya, pues ya está, ¿no? La otra parte de la trilogía que decíamos, ¿no? El escuchar sin juzgar, el intentar entender al otro, pues el cómo ve las cosas y por qué una cosa es importante o no, ¿vale? Joder, que si nos dice que ha hecho una granja en Roblox, por ejemplo, ahora está como súper de moda, a nosotros nos va a dar completamente igual. O sea, nos va a dar completamente igual porque pues te puede gustar más o menos los videojuegos, depende del tipo de padre o madre que seas, pero que es una granja en Roblox, pues bueno, pues a mí como valor no tiene. Pero lo que sí tiene valor es la felicidad de mi hijo.
por lo tanto tengo que responder en pos de ello. Entonces, si alguien me enseña la granja y me dice que le ha costado muchísimo, joder, pues qué guay. Aunque a mí me dé completamente igual, porque es lo que valora él. ¿Vale? Al igual que el chaval se puede estar currando las notas o lo que sea y tú valoras otra cosa, estoy diciendo que el chaval se lo está currando, pues. Y tú también, ¿no? Pues igual no ven siempre que trabajas muchísimo, que tu dinero va para ellos, etcétera, pero tú lo sabes y ellos lo valoran, pues lo mismo al revés, ¿no? El valorar un poco e interceder con este tipo de cosas. Situaciones de calidad, lo que decíamos de las comidas sin móvil, de las cenas, pero también de cosas tipo salir de casa, vacaciones, ir a cenar, cocinar juntos, preparar, yo qué sé, pues ahora que ha tocado hace poco, pues la noche de Halloween lo preparamos entre todos. Entender un poco que todo esto es de todos. Es decir, si yo cocino, si yo me voy de viaje, si yo hago tal, tenemos que tenerlos en cuenta. ¿Vale? No puede ser que los niños sean nuestro llavero de viaje, nosotros hacemos los viajes, hacemos los planes y los niños, pues bueno, como gasto yo el dinero y soy el padre, pues hago lo que me la gana. No. ¿Quieres crear una buena comunicación con tu hijo y una buena relación? Pues llévalo también a sitios que le gusten, ¿vale? ¿Te da muchísimo palo y muchísima pereza llevarlo, yo qué sé, al chiquipar con sus amigos? Llévalo, porque lo va a acabar valorando. Esto a los padres les cuesta mucho, porque cuando dices algo malo los niños contestan inmediatamente, pero cuando dices algo bueno, pues parece que no lo escuchan, ¿no? O parece que les da igual. Sí. Pero eso luego a la larga se les va formando, ¿vale? El que ellos sean capaces de irse al mundo y luego volver a intentarlo va a hacer que el día que lo despidan o suspendan o lo deje una relación, él sepa recomponerse, sepa buscar estrategias para solucionarlo, sepa aclararse con qué cosas quiere y no para la siguiente situación y volver a intentarlo. ¿Vale? Y eso se consigue tratando con él, dándole seguridad y de vez en cuando, que tampoco pues viene mal, consentirlo. Está súper demostrado que funciona mucho mejor el refuerzo positivo que el castigo, ¿vale? Entonces, pues oye, pues si mi hijo se ha currado algo y no le ha salido bien, pues interceder y ver cómo podemos solucionarlo, pero igualmente animarle, darle un premio, darle algo, funciona muchísimo mejor. Hacer tratos con ellos también, ¿no? No, es que quiero estar con el móvil, tal, no es que vas a suspender si estás con el móvil. Me digo, oh, me gusta hacer 25 descansos en 2 horas porque lo necesito. Pues vale, tú es lo que necesitas, demuéstrame que lo necesitas y yo te dejo. Me demuestras que haciendo 25 descansos al día apruebas todo, encima sacas buena nota y demás. Pues oye, pues yo te voy a dejar hacer 25 descansos, ¿vale? Dejarles esa autonomía, dejar ese que se pegue la leche, ¿vale? Que los niños se caigan, que haya frustración. La frustración es buenísima para el desarrollo de los niños. Es una maravilla. En la frustración descubren qué les gusta y qué no les gusta. Descubren quién les escucha y quién no les escucha. En qué se pueden apoyar y en qué no. Qué de verdad me importa tanto como para esforzarme y qué no. ¿Vale? Al principio pues igual sí que lo pueden dudar un poco, depende de que igual se necesitan ayuda de los padres, ¿vale? Pues si eres un niño y es ir a clase, pues tú no le vas a dar la importancia. Entonces pues, sí que hay un poco de obligación por parte de los padres, ¿no? Pero la frustración es buenísima para todo eso. Y por lo tanto, nosotros cuando hacemos, volviendo ya al anterior, cuando hacemos los contratos y ponemos los límites y tal, quitando obviamente algunos límites que se hacen de cada casa, que son, digamos, que inamovibles, ¿no? Por ejemplo, en la mía, estudiar y móvil no podía ir nunca juntos. Igual al final un poco sí, pues porque había mucho documento en el ordenador y cosas de estilo, pero móvil nunca había, ¿vale? En cambio, por ejemplo, descansos y el que yo hiciera lo que me dice la gana mientras estudiaba, pues sí que estaba. Pero, por ejemplo, eso era en mi casa. Quiero decir que en cualquier casa, pues hay límites que se pueden, digamos, que establecer y que no sean nunca rotos. Pero ya dentro de eso vamos a intentar cuadrarlo con el chaval, ¿no? ¿Que me dice que puedo hacerlo? Pues que me lo demuestre. Yo no te voy a decir que no, que me lo demuestre. ¿Que te pegas luego a la leche? Pues las consecuencias son tuyas. No le estás obligando a hacer nada y luego recibe las consecuencias, ¿no? Porque entonces el chaval lo que siente es, me están obligando a hacer algo que no quiero o me dejan a mala gana hacerlo y encima sobrevigilado y luego encima cuando fallo, que no he estado totalmente a gusto porque he estado bajo presión y demás, pues encima me castigan. Pues no animas al niño a que se esfuerce y a que pruebe cosas nuevas. No le estás diciendo al niño que estás ahí para apoyarle. Parece que tu única función es castigarle y que cumpla X e Y ya está. Pues darles esa oportunidad de que decidan también un poco, de que sean partícipes de su propia crianza y que obviamente sean consecuentes con lo que ellos deciden. Entonces sería un poco como también entender que ya no son tan niños, tampoco son tan adultos, pero salen a explorar,
Entonces tú tienes que darles pues esa seguridad tanto a la salida como luego a la entrada cuando vuelven a casa. Efectivamente, es un poco pues cómo funciona el tema del apego, ¿no? El que mi hijo tenga la seguridad suficiente para ir a X y pase lo que pase, vuelva y sea capaz de contármelo. Y si es feliz, pues yo me alegre, busquemos cómo podemos volver a repetir la experiencia, etcétera. Y si ha habido un problema, pues a ver cómo podemos solucionarlo, cómo podemos atajarlo y cómo podemos, pues para la siguiente vez que vuelva a tener las mismas ganas y la misma motivación o parecida para que lo vuelva a repetir. Que es lo que dices tú, ¿no? De salga y que vuelva a gusto. Bueno, que vuelva sabiendo que va a estar a gusto aquí dentro. Eso es. ¿Y habría alguna forma de detectar cuándo la comunicación ya está afectando a la salud mental de nuestro adolescente? Que solo la comunicación afecte a la salud de nuestro adolescente no tiene, digamos que, mucha relación, ¿vale? Afecta la educación en general, el trato que tengamos con nuestros niños, ¿vale? No el que hablemos mucho o poco, sino el que las conversaciones sean fructíferas, que exista, por lo que decimos, un buffer emocional, que exista un lugar seguro y que tengan un sentido, ¿vale? Pues nosotros hablamos por hablar o hablamos sin identificar, ¿qué tal colegio? Bien, tal, no sé qué, y se acaba, y yo no intento que el chaval hable un poco más, pues eso. Entonces, realmente afectar la comunicación como tal para crear un problema mental, no. Ya estaríamos hablando de conductas, de un trato muchísimo peor, ¿vale? O un trato muy concreto, ¿no? Lo que decíamos antes, pues muy autoritario, muy laxo, pasivo-agresivo, o totalmente alejado emocionalmente, ¿no? El niño me da igual. La comunicación lo que puede afectar, afectan ya directamente más en el cómo estamos de salud, el cómo sobrellevamos todo ello, ¿vale? Lo que hemos estado hablando todo el rato, el soltarse emocionalmente, el poder hablar, el llegar a casa y decir, joder, aquí me puedo relajar, aquí no me juzgan, yo estoy en clase y tengo que llegar pronto y hacer las tareas y los exámenes y portarme bien y aguantar a los submanuales de clase. Y encima este profesor que si me tiene manía y que está todo el día mandando ejercicios. Y luego encima de repente llego a casa y otra vez más obligaciones. ¿Cuándo descanso? Los padres piden descanso, pues también vamos a darle a los chavales un descanso. Que a veces el descanso no es que dejen de hacer cosas. A veces el descanso es que estén a gusto y que sientan que si me quiero parar 5 minutos, me puedo parar 5 minutos. No tengo al compañero de grupo que está ahí todo el rato que quiere que trabaje o tengo a la profesora que la niña que me distraigo me dice algo, ¿no? Que sea ese lugar, por lo que hablamos del procesamiento como si fuese un ordenador, el que puedan descargar. El que lleguen a casa y digan, joder, ahora viene la parte que me gusta del día, que es descansar, hablar con mi familia, me relajo un poco y luego pues ya me pongo a estudiar, al deporte o a lo que sea, ¿no? Afecta un poco más en el día a día, más que a cosas en concreto, ¿no? A desarrollar un trastorno psicológico única y exclusivamente por el tipo de conversación que tengáis. Estamos hablando de muchísimos más tratos, ¿vale? Pues yo qué sé, pues que al chaval lo aísles muchísimo o lo sobrecuides un montón o que te dé completamente igual. Que eso suele acabar creando o niños totalmente incapaces de hacer algo porque copian a los padres y se pusieran a quien les hagan las cosas o se vuelven totalmente autónomos. Y también eso sí que afecta un poco porque acaban haciendo un poco de lejanía emocional, ¿no? De si tengo que depender de mí mismo, pues tampoco me puedo unir emocionalmente, ¿no? Ese tipo de cosas, y obviamente pues el trato, el día a día, etcétera, sí que puede afectar a que un niño desarrolle algún tipo de trastorno mental. Pero solo la comunicación lo que afectan principalmente es en el día a día, en el cómo sobrelleva, en que no se le acumulen las cosas y en el que no tenga 85 temas pendientes por explicar, entender y hablar y que no tiene dónde hablarlos. Y para terminar ya, como padres, en ocasiones hay que hablar de temas que quizá pueden generar un poco de confrontación, como puede ser el tema de sustancias, suicidio, adicciones. ¿Cómo podemos afrontar estas conversaciones? Bueno, ya hemos mencionado un poquito antes que tendríamos que dividirlas un poco entre si nos atañe, o sea, es decir, que ha ocurrido algo que nos justifica el que hablemos o que lo queramos hacer pues de pronto por alguna necesidad que tenemos nuestra o pues porque le ha ocurrido a alguien en nuestra cercanía, ¿no? En cualquiera de los dos casos, lo importante primero es informarse, ¿vale? Saber que yo soy capaz de resolver las dudas que esa persona tenga, ¿vale? Segundo, no hacer de profesores y dejarlo a él totalmente de alumno. Esto es una conversación entre los dos. No es yo sé y tú no, entonces tú te callas y yo hablo o tú estás equivocado y yo no, ¿vale? Entender también que va junto a lo primero, que
somos muy distintos en todo, en cómo llevamos las relaciones, en cómo llevamos la sexualidad, en cómo llevamos las drogas, en cómo llevamos el alcohol y las fiestas, en cómo llevamos la sociedad. Y eso ya solamente por edad. Luego encima, si metemos todos los contextos que ha habido a nivel culturales, y luego ya si nos vamos variando, depende del país, pues ya nos vamos para rato. Un poco eso, un poco el no cargar con tu necesidad. Es decir, yo estoy súper preocupado como padre, entonces hasta que no me quede claro, hasta que yo no esté a gusto, pues no te suelto. No. Hablo contigo, detallo un poco cuáles son las cosas importantes antes de hablar con él, ¿no? Para luego hablarlas con él y yo sé que me van a quedar cosas. Vale, yo sé que van a quedar cosas por hablar, cosas que son más situaciones puntuales o situaciones un poco extrañas pero que se pueden dar, ¿no? O que se pueden dar en distintos ámbitos, ¿no? Que se pueden dar, pues yo qué sé, pues solamente en invierno, solamente en verano, solamente de fiestas o solamente con X amigos, ¿no? Eso ya, pues digamos que ya lo dejamos pues para que el niño se sienta a gusto y nos lo pregunte, ¿vale? Conversaciones, pues en mi opinión, cortas, ¿vale? Un poco más informativas, de que el chaval también sienta que te está diciendo las cosas y que no que está pasando un examen, ¿vale? Que no sea pregunta-respuesta, pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. No suele haber un momento que hemos dicho antes para hablar, ¿vale? También hay que tener en cuenta con las conversaciones con los niños y tal, que los niños no son de cristal, ¿vale? Los niños son una máquina de adaptarse. Entonces, si alguna vez tengo que imponerme un poco como padre o como madre, decir, oye, mira, no, hay que hablar de este tema. Corta play, corta videojuego, corta serie, corta lo que sea y nos ponemos a hablar, ¿vale? El niño no de repente te va a decir que es horrible y que va a salir tal. En caso de que sea totalmente intolerante a cualquier tipo de conversación de tu niño, pues igual hay que hacer una intervención ya a nivel clínico, porque igual lo que estamos teniendo es un trastorno de conducta o una incapacidad de tener conversaciones, sea por la razón que sea, ¿no? 100% hablar, es decir, tema drogas, tema suicidio, tema bullying, tema alcohol, tema relaciones, tema sexo, tema tal. Te puede dar mucha vergüenza y sabes perfectamente que a tu chaval le va a dar vergüenza, pero no hay nada peor que no hablar. Está demostrado que cuando uno no ve un problema, no lo soluciona. Es decir, el desconocimiento de que hay un peligro, ¿vale? Entonces, obviamente, si el chaval no ve que hay un peligro, no se habla de ello, pues lo va a tomar de una manera pues un poco más socialmente aceptada. O sea, es decir, pues seguramente el bullying y el suicidio se hable menos, el sexo y las drogas se hablen un poco más de holgorio y sin darle importancia, y el alcohol pues se normaliza una barbaridad, ¿no? Sobre todo pues, en un país como España, que la gente empieza a beber bastante pronto. Entonces, yo creo que con eso es suficiente. Las claves serían simplemente informarte un poco, de ver pues, cuál puede ser la diferencia, una escucha activa para que la conversación sea dual, no sea solamente tu profesor y yo pues como chaval aprender. No hay una frecuencia, ya relacionándolo con la anterior, si nos atañe bien y si no, pues toca como padres, ¿vale? Dejar siempre algún tema por hablar, porque de esto no es un examen de selectividad, no te tienes que saber todo antes de salir a la calle y va a haber muchas cosas que por más que yo te la explique, pues no te van a tocar o te van a tocar unas que yo no te he explicado, ¿no? Y muy importante, si yo tengo muchísimo miedo por temas de mi hijo y demás, yo no le puedo pasar esos miedos a mi hijo. Yo no puedo dejarle a mi hijo que esté todo el día pensando a ver si mi padre tal, mi madre no sé cuánto, mi tutor legal le va a fastidiar, voy a hacer no sé cuánto, etcétera. No, no. Son chavales, no tienen bagaje de vida, tienen que probar y tienen que tener un sitio en el que volver, poder hablar y saber que la siguiente vez que salgan al mundo van a poder volver y les van a recibir pues bien, con los brazos abiertos, con ayuda, sin juicios y que van a poder volver las veces que les dé la gana. Bueno, pues hemos llegado al final de este podcast. Ricardo, muchas gracias por toda esta información que seguro que muchos padres y madres pues encontrarán muy valiosa. A vosotros por invitarme, por dejar hablar de esto y efectivamente me parece algo muy importante porque luego pues somos seres emocionales y relacionales, por lo que todo lo que tenemos en casa lo llevamos al exterior. Entonces, cuanto mejor salgamos de casa y cuanto mejor luego podamos volver a casa cuando hay problemas o cuando queremos comentar que estamos bien, pues se reciba de buena fe, sin juicios y que me sirva eso pues para todo lo que me toque en el resto de la vida, ¿no? Sí, ojalá que sí y que ayude a muchas familias con su comunicación. Y bueno, a todos vosotros, muchas gracias por estar aquí. Tenéis nuestras redes sociales, nuestra página web, todo lo dejamos en la cajita de información. Muchas gracias y hasta la próxima.